Más de 5.000 muertes al año son causadas en el Ecuador por los accidentes de tránsito. 5.000 puede ser solamente una cifra, pero ¿qué pasa con Cristian? ¿Qué pasa con María José? Y los miles de nombres de estas personas que no solamente sufren algunos la muerte. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los responsables de las discapacidades que son causadas a estas personas? ¿Y qué pasa cuando usted compra un boleto para subirse a un autobús? Nos lo cuenta en este reportaje Santiago Ron. Milésimas de segundo cambió todo, en milésimas de segundo. Yo aún siento y aún recuerdo el último beso que le di estando bien. Recostado en la cama de un hospital, Cristian habla de su esposa María José, que se bate entre la vida y la muerte, con quien sufrió un trágico accidente al viajar en un bus que chocó de frente contra otro, en uno de los accidentes de tránsito que sucedió en las carreteras de nuestro país el pasado feriado. 5 personas murieron instantáneamente por el fuerte impacto del choque. El chofer del transporte Sucre Express solo se encontró una pierna. En el año 2010, el SOAT registró 5.145 fallecidos por accidentes de tránsito. La fría estadística es que 14 personas en promedio mueren al día en nuestro país por esta causa. En el año 2009, el parque automotor en el Ecuador era de 1.450.000 vehículos. De estos, el 12% eran transporte pesado, incluido buses de pasajeros. A pesar de ser la minoría, estuvieron involucrados en el 48% de los accidentes de tránsito, muchos de estos mortales. Pero ¿quiénes son los responsables de nuestra seguridad al viajar en un bus de transporte público? ¿El boleto que pagamos tiene alguna validez jurídica para reparar los daños en caso de un accidente? Por ejemplo, en el choque sucedido entre el bus de la cooperativa Transesmeraldas y la Sucre en la vía Yaguachi-Juján, provincia del Guayas. Víctima de este accidente de tránsito sucedido el 21 de febrero es una pareja de esposos, quienes se encuentran siendo atendidos en la clínica panamericana aquí en Guayaquil. María José Altamirano está con pronóstico reservado y su esposo Cristian, quien fue testigo del accidente y está en una situación más estable, nos contó lo sucedido. Cristian y María José se embarcaron a las 7:30 de la noche en el bus de la cooperativa Sucre en Santo Domingo. Su destino era la ciudad de Cuenca. Y a las 2 horas, el chofer principal encargó a su asistente el manejo del bus para pedir los boletos, lo que haría suponer que habría estado cansado. Generalmente el controlador es el que nos toma los tickets, sin embargo esta vez fue el mismo chofer. Yo consideraría que puede que sí estuvo más cansado de lo habitual. No sé si tal vez por el feriado, obviamente ellos también tienen su feriado, no sé si no descansó bien o estuvo tal vez con otro viaje, algo de eso. Según Cristian, momento después el chofer se cambió nuevamente con su asistente y siguió conduciendo el vehículo. Cerca a la medianoche apareció en sentido contrario un bus de la cooperativa Transesmeraldas y el bus de la cooperativa Sucre, donde viajaba Cristian y su esposa, invadió vía probablemente a causa del cansancio del conductor, produciendo el choque frontal. Cristian, quien está en tratamiento psicológico, nos contó cómo su esposa y él vivieron el accidente dentro del bus. Yo sentí el impacto, como que el bus se partió. Un golpe de atrás hacia adelante que me impulsó. Entonces salimos disparados nosotros. Tenía miedo porque empecé a sentir la sangre y lo único que dije, Dios mío, solo haz que me pare, nada más. Gracias a Dios me levanté, empecé a buscar a mi esposa. Mi esposa tiene el cabello largo, entonces la vi que estaba acostada con el cabello un poco frondoso. Entonces asumí que era ella. Me acercaba y le iba gritando, mi amor, ¿estás bien? Ya te voy a ver. En el momento en que me acerco, logro ver que el bus la había aplastado a esta señora. Sí, y yo me impacté porque yo pensé que era mi esposa, pero el momento en que me acerco más veo y no era mi esposa la que se encontraba en ese momento, en esa situación. ¿Tú le viste a esta señora? Sí, yo la vi aplastada. ¿Ella murió? Falleció, sí. Metros más allá encontró en el pavimento a María José semi-inconsciente y aplastada por unos pesados asientos. Con las piernas así abiertas y los asientos se encontraban en la parte de aquí. Acudí a un señor que le dije, ayúdame, mi esposa está atrapada. Y él dijo, yo no encuentro a mi esposa. Y a una señora le dije, y dijo, mi hijo está perdido. Logró levantar los asientos y alejarla del vehículo. María José no entendía lo que había sucedido. Se tocaba los dientecitos, no sabía, ella no asumía qué le pasaba. Y me dice, ¿qué me pasó? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estoy así? Ella quería levantarse y no podía. Y
Era solamente yo y ella, mucha gente corría, la gente gritaba que el bus va a explotar. En ese momento escucho la voz de un señor que decía, no te mueras o estás muerta, y llamaba a la gente y le decía, se murió, está aplastada con el bus. Asumo yo que la esposa era la persona muerta que yo vi. Yo le decía, mi amor, escucha, hay personas que están más graves, yo no me voy sin ti, no te preocupes que yo a tu lado estoy. Cristian y María José fueron conducidos al hospital. Ella tiene politraumatismos, rotura de piernas y en terapia intensiva sufrió una crisis. La falla principal que ha tenido, que hasta ha amenazado la vida de la paciente, ha sido la falla pulmonar. Ella ha tenido una contusión muy importante en ambos pulmones, con microhemorragias. Es decir, ¿se le llenaron de sangre los pulmones? Así es, está estable, pero no podríamos decir que ha salido totalmente del peligro. El doctor Roldán nos dijo que en su consulta los traumatismos por accidentes de tránsito se han triplicado. Hace unos 3 años y medio operábamos unos 40, 50 pacientes llegaban aquí de traumatología. Hoy estamos viendo entre 150 a 180 por mes. La mayor parte por accidentes de tránsito, sí. Intentamos conversar con el representante de la Express Sucre, ya que la cooperativa no se ha hecho responsable de lo sucedido con su unidad. Se nos informó que no estaba disponible. Compramos un boleto para viajar en esa cooperativa y en él se indica que el pasajero está protegido por un seguro de accidentes personales. Consultamos con el abogado Andrés Castillo si este boleto le obliga a la compañía a hacerse responsable en caso de accidentes. La compañía que anuncia esto tiene que hacerse responsable de los gastos personales que se generan a partir de un accidente de tránsito. Aquí no importa si es que tuvo la culpa o no tuvo la culpa la compañía o el chofer de la compañía que uno nos iba transportando. Castillo dice que al pagar por este servicio, así no se nos entregue un boleto, debemos exigir una remediación en caso de accidente. Podemos presentar las acciones civiles y las acciones constitucionales correspondientes porque evidentemente nos están faltando a un derecho constitucional que tenemos a la seguridad en las vías. El 94% de los accidentes de tránsito tiene al factor humano como su causa. Los usuarios podemos hacer la diferencia. El padre de María José dice que al subirnos a un bus debemos exigir un buen servicio. Los pasajeros, los que somos usuarios, no nos están llevando gratis. Estamos pagando por un servicio público. Y debemos de protestar cuando hay algún exceso de velocidad, decirle, señor, hasta ahí nomás, ya no puede más. Mientras uno está viajando y no le hace caso el chofer a uno, ¿podés llamar a la policía? Por supuesto, llame a la policía, informe dónde están ustedes circulando, en qué parte, de dónde a dónde se están dirigiendo. Hagamos una suerte de control social. Con mucha fe, José le envió un mensaje a su hija en su lecho del dolor. Que sus ángeles estén alrededor de ella, que el Espíritu Santo le proteja, porque mi hija, gracias a Dios, va a salir. Va a pasar esto. Es muy doloroso realmente lo que estoy pasando. Más allá de las frías estadísticas, las víctimas de los accidentes de tránsito son padres, madres, esposas, hijos, hijas, amigos. El resolver este problema social es urgente y debemos estar conscientes de que podremos lograrlo solo si todos estamos unidos para que historias como la de Cristian y María José no se repitan. Lamentablemente es tan común que todos seguramente conocemos a alguien que ha sufrido un accidente de tránsito. Y bueno, Jessica nos cuenta que ella también ha sufrido un accidente de tránsito y queríamos preguntarle un poco cuál fue tu experiencia. Fue una cosa muy, muy traumática. Bueno, sí, Carito, esto ya pasó hace más o menos 12 años. Yo iba de Manta a Jipijapa y el bus, el transporte que nos trasladaba, tomó el sentido contrario de la carretera, iba a exceso de velocidad, entonces chocó contra una camioneta y lo que te puedo decir es que en ese momento me parecía toda una película. Yo venía en la cuarta fila, era un servicio ejecutivo que supuestamente pagabas un poco más para que no cojan pasajeros ni nada de eso, pero nada de eso pasó. Hubo irregularidades y cuando yo ya tuve el accidente y fui viendo a las personas que estaban adelante mío, todas estaban fallecidas, o sea, no había ni un solo sobreviviente, solamente los que estaban atrás, pero todos heridos. Fue traumático. ¿Y cómo lo superaste? Bueno, fue difícil superarlo. Estuve casi un mes que no podía respirar bien porque tuve las costillas un poco contraídas y aparte tenía pesadillas siempre. Creo que tuve que buscar en ese instante ayuda psicológica. Creo que a todos nos pasa eso. Bueno, este caso es terrible, estos casos que se están dando en el país y queremos agradecer muchísimo las comunicaciones, decenas de comunicaciones que hemos recibido a nuestra página de internet comentándonos el reportaje de la semana pasada y queremos instar a todas las personas que quieran participar en
en comentar, en involucrarse, en denunciar todos los actos que puedan evitar un accidente tan fatal como es el accidente de tránsito. Seguimos con más de La Televisión.